Apenas íbamos entrando, no estábamos ni cerca de las vallas y ya se sentía este gas en los ojos y en la garganta. Y lo que me parece más preocupante es que generaron una persecución de jóvenes que están actuando. ¿Por qué nos ponemos a perseguir personas que están actuando, que están proponiendo, que están dedicando su vida a esto, a la acción por México? Muchos manifestantes intentaban, y me incluyo, gritarle a los policías: a ustedes tampoco los cuidan, estamos en esto juntos. Y empezamos a escuchar cómo es que correteaban a manifestantes en las calles aledañas. De hecho, fue el caso de uno de los que detuvieron. Él ya estaba fuera de la marcha. Literal, creo que él cuenta que estaba comprando unas papitas, empezó a ver que la gente corría, empezó a ver policías, empezó a correr por miedo y lo detuvieron. Desde la frontera. La Cámara de Diputados. Desde el lugar de la noticia. Sobreviví al huracán Otis. Colapsó el edificio de una escuela. Ha sido lo más brutal que me ha tocado cubrir. Más de 20 personas fueron detenidas en la marcha de la generación Z. 8 de ellas están en prisión preventiva, lo que quiere decir que no tienen sentencia y sin embargo están en prisión, están en la cárcel. 3 de ellos denunciados por el delito de homicidio en grado de tentativa. Este es el saldo de una de las manifestaciones más complicadas y más complejas que hemos experimentado en los últimos años. Esto es lo que vivió Ana Lu. Muy buenas noches, bienvenidos a Detrás de los Hechos, un producto de Azteca Noticias para FIA Podcast, en donde analizamos las noticias más importantes a través de los ojos del periodista. En esta ocasión nos acompaña Ana Lu, quien es conductora de Hechos Primera Línea y quien además estuvo presente en la manifestación del 15 de noviembre. Ana Lu, bienvenida a Detrás de los Hechos. Muchísimas gracias por invitarme, por el espacio, estoy muy emocionada. Ana Lu, me gustaría iniciar por el principio, y el principio comienza en los días previos a la manifestación. ¿Cómo los viviste? Porque estuvo rodeada de muchos señalamientos y mucha incertidumbre. De muchas narrativas, diría yo. Pues mira, Alex, me gustaría irme un poquitito antes para contarles que yo desde la preparatoria participo en estas manifestaciones feministas, por los derechos humanos, por muchísimas causas. La del 2 de octubre también estuve presente, se puso duro, ¿eh? Pero bueno, el punto es que yo soy un agente muy participativo en todo esto de las manifestaciones y pues ya lo veíamos con Nepal, por todo lo que pasó. Yo estuve dándole seguimiento también a lo que pasó de ese lado del mundo y me emocioné. Me emocioné cuando empecé a ver que eso empezaba a comentar la gente en mis yo hago cápsulas todas las tardes para Azteca Noticias, entonces cada vez que hablaba del gobierno ponían una banderita de One Piece y yo decía, ¿será que nos estamos acercando a que esta sea una realidad en el país? Y bueno, primero me emocioné muchísimo, vi cómo poco a poco los jóvenes se organizaban en Discord, en distintos espacios, y también desafortunadamente vi cómo poco a poco las narrativas se apropiaron del espacio público, ¿no? Diciendo que eran los partidos políticos de ultraderecha, que ahora les dicen así. Me parece un poco extremo que lo llamen así, pero bueno, cómo es que poco a poco decían que eran los partidos políticos e incluso algunos empresarios quienes estaban convocando a esta marcha. Entonces, bueno, esto generó muchas sensaciones en la juventud, ¿no? De si participar significaba militar, si participar significaba coincidir con los ideales de estos partidos. Entonces, bueno, eso desanimó a mucha gente de participar, a muchos jóvenes más que nada, pero se sentía la electricidad en el aire y pues sí, hubo muchísimas acciones que hubieron previas a esta manifestación. Ya lo veíamos cuando pusieron las vallas afuera del Palacio Nacional. Veíamos como en 3 ocasiones, sin cansancio, varios jóvenes se fueron ahí a escribir narcopolíticos, narcoestado, ¿no? Vimos también muchos carteles de todos los narcopolíticos que vienen de todos los partidos y han construido justamente este narcoestado. Entonces, y vimos, ¿no? Como incluso una noche previa a la manifestación, llenaron esas vallas con flores y abejitas, como queriendo pintar que la realidad es distinta a la que percibimos nosotros, los jóvenes, ¿no? Entonces, fue momentos de muchísima tensión previo a la marcha, de muchísima narrativa y también de saber, en lo personal, dónde me encontraba parada, ¿no? Porque hubo mucha gente que me dijo que yo no podía participar. Y yo dije, ¿por qué? Y bueno, la respuesta rápida era porque pertenecía a un medio de comunicación, pero sinceramente yo estoy en la lucha de muchas causas previo a estar en Azteca y considero que
y se los decía, yo no sé si esto me hace buena o mala periodista, pero yo no puedo pasar 1 hora diaria hablando sobre la violencia que se vive en nuestro país y quedarme sentada. O sea, yo soy la primera que lo comunica. Soy la primera que tiene que revisar qué vamos a llevar y de repente ni siquiera nos da la vida para hablar de todo lo que sucede en el país. Entonces, por supuesto que ese era el espacio que yo tenía que ocupar y bueno, ahorita te contaré cómo lo hice. Una de esas narrativas fue la que estructuró y articuló el gobierno federal desde Palacio Nacional, que señaló que este movimiento y esta manifestación estaba siendo controlada por otros intereses. ¿Cómo viviste este señalamiento desde el poder? Mira, la verdad estuvo cañón. Yo diario veo la mañanera porque hay que saber qué es lo que se está diciendo desde el gobierno para saber cómo cuestionarlo para poder ser más libres, ¿no? Cuestionar que no es lo mismo que atacar. Cuestionar es poner las preguntas sobre la mesa y que cada quien se genere su criterio, ¿no? A mí me parece algo muy importante. Días antes de la marcha vimos cómo es que se hizo toda una investigación de más de 20 minutos del espacio de la mañanera. ¿Cuándo es que se presentan esas investigaciones para otros casos? Ni siquiera para la muerte de Carlos Manso. Para nada. Jamás se presentan investigaciones a profundidad como se hizo ese día. Aunque hay que decirlo también, esa investigación, la verdad, estuvo hecha con los pies, y tú me disculparás, pero se sacaron una cifra sin ninguna justificación, sin ningún recibo, sin ninguna transacción. Simplemente fue un estimado y con eso se fueron en adelante. 15 millones se supone que costó esta manifestación, que quién sabe quién puso. Simplemente dejaron la cifra ahí. Y así es como se construye una narrativa sin bases, la verdad. Pero además, y lo que me parece más preocupante, es que generaron una persecución de jóvenes que están actuando. A ver, yo me considero una persona apartidista, pero hay que decirlo, quienes están en los partidos, las juventudes que están en los partidos, son jóvenes que les interesa, que tendrán sus ideologías y eso lo respeto. Cada quien hará las cosas pues por el bien de México desde donde le parezca mejor, ¿no? Pero ¿por qué nos ponemos a perseguir jóvenes que están actuando por el bien de México? Sean del partido que sea, así hubieran sido liderazgos morenistas o de cualquier otro partido, ¿por qué nos ponemos a perseguir personas que están actuando, que están proponiendo, que están dedicando su vida a esto, a la acción por México? A mí me pareció sumamente preocupante. Afortunadamente yo he tenido contacto con varios de ellos e incluso hubieron personas que ni siquiera motivaron a que fueran a la marcha, ¿no? Justamente Emergencia Derecho Humanera, que es un creador de contenido, hizo burla de esto porque en esta investigación sacaron a un sujeto de izquierda que criticaba y cuestionaba la marcha y aún así lo expusieron en la mañanera, ¿no? Entonces hicieron un video y ardió Troya, les ardió Troya a ellos también. Entonces, bueno, hay que decirlo, ¿dónde está la libertad de expresión? Hay movimientos en la historia que nos indican cómo se articulan ciertos esfuerzos, ¿no? Tenemos ahí el caso de la Primavera Árabe, que fue por medio de mensajes SMS. Tenemos también el 15M en España. Los jóvenes saliendo a las calles a protestar. Y sí quisiera preguntarte, en este segundo momento de la entrevista, ¿cómo fue para ti vivir ese día? ¿Cómo te preparaste? ¿Lo planeaste? Estaba enrarecido el ambiente. ¿Cómo fue para ti? Pues la verdad es que incluso antes de la marcha yo pues intentando mantenerme en este apartidismo y en esta necesidad de conocer todas las perspectivas para poder generarme a mí misma una crítica y de ahí comunicarla. Participé también en la marcha del 8 de noviembre, que bueno, era encabezada o fue una convocatoria que se hizo para las izquierdas. Una vez más, yo me considero apartidista, he tenido muchísima incidencia y distintas experiencias comunitarias en la montaña alta de Guerrero, en Chiapas, en Puebla, fui maestra rural. Entonces, bueno, pues considero que también era un espacio en el que yo tengo algunas coincidencias. Participé en la del 8, fue una experiencia un poco compleja porque sinceramente estaba muy radicalizada la marcha y aunque yo quise entablar diálogo, pues simplemente no se me permitió el diálogo, yo marché en silencio y bueno, eso fue lo que hice. El 15, después de esta experiencia del 8, decidí marchar encapuchada porque pues como yo hablé de esta marcha nada más para informar en redes sociales, se me dijo mucho que yo no podía participar, como ya te comentaba. Y yo me preguntaba, bueno, pues si es que todos tenemos un trabajo. A mí me enorgullece muchísimo ser parte de Fuerza Informativa Azteca por todas las medidas, por todo lo que hace, por toda la acción, por cómo ve por las personas. Pero eso no me va a quitar mi derecho a marchar. Eso te quitó el derecho a marchar. Eso me quitó aparentemente. Vienes de Ricardo, decían. Sí, y yo dije, a ver, para empezar yo no le pertenezco a nadie, ¿no? O sea, mi vida, mi trabajo está al servicio de Fuerza Informativa Azteca porque yo creo en cómo es que la comunicación se vuelve también una herramienta de educación no escolarizada, ¿no? Pero yo sigo siendo un individuo con mis creencias, con mis motivaciones y pues
yo siempre participo en las marchas, ¿por qué no podré participar en estas? Y justamente te decía, ¿no? Diario hablo de la violencia que se vive en nuestro país. Esto es algo que claramente me indigna, es algo que me preocupa. Yo tengo 24 años. ¿Qué futuro me espera? Entonces, bueno, aún así decidí marchar como de manera anónima, encapuchada. Y fue, la verdad, una experiencia de muchos sabores, de muchas texturas también. Cuando llegamos al Ángel al Ángel de la Independencia, no. Bueno, sí, llegamos un poquito antes a un cine que está antes del cine, del Ángel de la Independencia, perdón. Ujú. Cuando llegamos ahí, pues nos juntamos con varios colectivos de madres buscadoras, etcétera. Y la verdad es que toda la marcha fue muy segura y súper pacífica. Creo que algo que hay que destacar es que Generación Z, desde los distintos perfiles, aclaró desde un principio que la marcha era pacífica, que no se iba a agredir a ningún comercio. Y eso se mantuvo. Ningún comercio salió afectado después de la marcha del 15 y toda la marcha fue con consignas de todo. Y la gente que fue de todo. No solo iban jóvenes, iba la gente que estaba cansada de la violencia, que está cansada de la inseguridad. Marchamos, todo fue muy tranquilo, incluso hubo colectivos que llevaron hasta saxofonistas. Era un Qué ambiente chido. tranquilo. Una vez que pasamos Bellas Artes, ves que ahí se hace como un cuello de botella para entrar a el Zócalo. Ujú. Bueno, empezamos a escuchar como, yo lo puedo describir como si fueran torpedos, no sé cómo explicarlo, eran golpes así de ¡pa! Y a todos nos sacó de onda, ¿no? Porque pues íbamos marchando muy tranquilos, cada quien con sus consignas, ¿no? Pero cada quien respetando como a los otros colectivos que iban marchando. De repente empezamos a escuchar estos sonidos y la verdad yo sí me asusté. Y eso hizo que mucha gente desertara de la marcha. Eso es algo que no se cuenta, ¿no? ¿Por qué tenemos como tanta distinción de afluencia en el camino, en el Zócalo, con los horarios? Bueno, pues es que antes de entrar al Zócalo se escuchaban cosas que preocupaban. Y había muchísima gente grande, o sea, adultos, pero también adultos mayores, había niños. Entonces mucha gente salió de la marcha en ese momento. Cuando entramos al Zócalo, por donde están las joyerías, en el aire, de verdad, o sea, yo he ido a marchas feministas, pero además del miedo, sentías el ardor de, han dicho que es gas lacrimógeno, no es gas lacrimógeno, es gas de extintor. Aún así pica, aún así tienes que dejar de respirar porque si no empiezas a llorar o te ahogas. Pero apenas íbamos entrando, no estábamos ni cerca de las vallas y ya se sentía este gas en los ojos y en la garganta. Es por eso también que vimos a muchos niños llorando. Entonces, entrabas en un primer momento al Zócalo y veías niños llorando, gente huyendo, gritos de personas que nunca se habían topado con esta realidad, porque también hay que decirlo, el 15 de noviembre salió a marchar personas que nunca habían marchado en su vida. Jamás habíamos imaginado que marcharan. Exacto. Entonces, bueno, llegamos, yo iba con un colectivo, nos posicionamos en una parte del Zócalo que consideramos que era más segura porque llevábamos niños, llevábamos de todo un poco, porque era un colectivo de madres buscadoras. Y yo decidí con mi cámara, y como independiente, acercarme a la valla. En ese momento todavía no se quitaban las vallas. Seguramente vieron los videos de cómo es que se arrancaron literalmente estas vallas. Aún no sucedía eso. Yo estaba más o menos a la entrada del metro Zócalo, que ya sabes que está ahí en la plancha. Y pues mucho ruido, mucha gente muy enojada, de todos colores, de todos sabores, de todas edades, ¿no? Y cuando me empecé a acercar más para tomar las fotos, fue cuando de repente quitaron la primera valla. Y sinceramente yo creo que cuando eso sucedió, todos tuvimos muchas emociones, ¿no? Primero como de orgullo, yo jamás había visto que en ninguna manifestación sucediera esto. No había Jamás pasado. sucedido, ¿no? Como de orgullo, como de sí, se logró, y también de decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque sabemos que atrás de estas vallas, o sea, siempre se sabe, tú te puedes asomar y ves a los policías detrás que están aventando este gas de los extintores y así. Sabemos que hay un cuerpo policial bastante fuerte de atrás, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Se nos van a venir encima. En un primer momento eso no sucedió. Se quedaron estáticos, ¿no? Fue ahí, digo, eso sí, evidentemente, ya saben, con el gas del extintor, lanzando piedras en ambos sentidos. Había machetes también en los Había videos. machetes, ¿no? Y cuando empezaron a quitar las siguientes vallas que se vinieron, pues todas unidas porque estaban soldadas, ya fue cuando empezaron a avanzar los policías. Y fue cuando muchos de ellos comenzaron a agredir. Pero sí he de decirlo, no fueron todos. No fueron todos y tampoco eran todos los manifestantes los que estaban agrediendo a los policías. De hecho, la mayoría, o sea, como que en una primera línea estaba este bloque negro y algunos otros manifestantes que no pertenecían al bloque negro, que sí estaban lanzando cosas, estaban lanzando piedras, pero la verdad es que detrás de esa fila prácticamente de uno por uno, estaban pues familias, estaban gente de todo tipo,
Literalmente solo como acercándonos y retrocediendo, dependiendo de cómo es que avanzaban tanto los policías como este bloque negro, ¿no? Pero eso para mí fue muy impresionante porque habían señoras, habían personas de la tercera edad que no se movían, que avanzaban sin miedo. O bueno, tal vez con miedo, pero por lo menos avanzaban. Ujú. Una vez que empiezan a agredir los policías, hubo como unos 30 minutos que fueron como el momento de agresiones más tensas. Y ya posteriormente como que se hizo un poco la paz. Ahí yo me acerqué hasta adelante, literalmente frente a frente con los policías. Comencé a ofrecerles agua, comencé a ofrecerles galletas y dulces porque, a ver, yo estuve en la marcha del 2 de octubre cuando no se le dio indicación a los policías de contención. Y por eso salieron 96 elementos agredidos. Hubo defunciones, pero nunca hubo un comunicado oficial, ¿no? Entonces, bueno, claramente yo siempre he tenido como esta situación de empatizar con los policías porque a los policías les pagan 7,000 pesos mensualmente, ¿no? Sí. A los policías tienen que pagar por su arma. Los policías en muchos casos tienen que pagar por la gasolina que utilizan para patrullar. Sí, ¿no? no, los mandan al ruedo con limitadas herramientas. Y en la marcha del 2 de octubre salieron muchísimos agredidos porque no se les dio indicaciones. Tuvieron una capacitación de 20 horas. Elementos que nada tienen que ver, elementos que están en la calle. Hay distintos tipos de policías, elementos que nada tenían que ver, una capacitación de 20 horas, que tú sabes cómo es la educación en nuestro país, que claramente no los preparó para la situación que vivían. Y después también fui a la manifestación de los policías en los cuales expresaban esto: ¿quién nos cuida a nosotros? Entonces, con este contexto yo me acerco a los policías a decir, bueno, entre nosotros nos cuidamos. Y se hizo, pues, me gustaría decir que llegamos a un diálogo, no fue así. Muchos manifestantes intentaban, y me incluyo, gritarle a los policías: a ustedes tampoco los cuidan, estamos en esto juntos, ¿no? Ustedes también son pueblo, nosotros somos pueblo. ¿Dónde nos están cuidando a cualquiera de nosotros, no? De hecho, hay un video que te voy a compartir después, en el que la verdad a mí me ganó la desesperación porque hubo una policía que estaba de frente a mí y estaba temblando. Pues yo me imagino, o sea, es que no me puedo imaginar cómo es que, no sé, tal vez un niño que soñaba con ser policía y logra ser policía, se enfrenta con esta realidad de lo que es ser policía en México, ¿no? Y se enfrenta con una sociedad cansada de los policías en México, de toda la impunidad, de todas las injusticias. Entonces yo veía a esta policía, la veía a los ojos, empezó a llorar y pues la verdad la abracé. Y creo que eso es también algo que no se cuenta de la marcha, ¿no? Hubo también un abrazo general de los manifestantes hacia los policías. Y les decíamos, no, es que ustedes y nosotros somos iguales. Ustedes están en esto con nosotros, a ustedes también los matan, a ustedes también les desaparecen personas. Posteriormente, bueno, ahí hubo como una pausa y se empezó a escuchar que iban a llegar granaderos. Ujú. Y yo creo que eso fue lo que hizo que muchos desertáramos. Como yo iba con un colectivo y pues yo me intenté hacer responsable de las personas que iban conmigo también, porque pues el cuidado es importante en las manifestaciones, yo decidí en ese momento retirarme, eran como las 4 de la tarde, porque sinceramente dije, a ver, una cosa es participar y mostrar mi inquietud respecto al tema, pero aquí lo dicen mucho, ¿no? Da la nota, no seas la nota, ¿no? Entonces, bueno, un poco como por cuidado y también porque la verdad es que ya no íbamos a llevar a nada, llevamos más de 40 minutos ahí con los policías, no iban a dejar pasar a nadie y más bien era como una tregua para volver a atacar, ¿no? Y se escuchaba que venían los granaderos, entonces bueno, yo decidí retirarme, pero me quedé muy cerca a las calles del Zócalo también para saber qué es lo que estaba pasando. Y empezamos a escuchar cómo es que correteaban a manifestantes en las calles aledañas. De hecho, fue el caso de uno de los que detuvieron. Él ya estaba fuera de la marcha. Literal, creo que él cuenta que estaba comprando unas papitas, empezó a ver que la gente corría, empezó a ver policías, empezó a correr por miedo y lo detuvieron y lo empezaron a golpear, ¿no? Entonces, pues eso fue más o menos cómo se vivió la marcha. También me gustaría agregar que yo fui desde muy temprano a las 6 de la mañana al Zócalo para ver en qué podía ayudar, ¿no? Pues como independiente, como Analú, para poner mis manos en lo que se pudiera. Y a mí me motivó mucho ver a jóvenes que, sin importar de que les borraran una y otra vez la barda, volvían con el mensaje de narcoestado. Porque es bien importante. Y el narcoestado, perdón, no lo construye un partido. Lo han construido todos. Pero lo ha permitido este gobierno también, ¿no? Tenemos a Dan Augusto ahí, campante. Y a muchos otros. Analu, estamos a 2 semanas de esa manifestación, el 15N. Viviste muchas cosas, algunas de ellas bastante emotivas, por lo que nos cuentas. Hay esfuerzo, había jóvenes, había adultos mayores. ¿Cuál es tu evaluación? Pues mira, yo creo que Morena ha sabido aprovechar algo
que es la comunicación. Desde hacer una mañanera, para así poder, pues, decir una y otra vez un discurso, pero también la forma en la que atacan en redes sociales, la forma en la que hacen que las personas generen una construcción del pensamiento. Eso nos ha polarizado muchísimo. Ayer Gerardo Fernández Noroña le decía a Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa de Uruapan, viuda de Carlos Manso, que era una fascista de ultraderecha, ¿no? Y esas narrativas yo las escuché, por ejemplo, también mucho el día del 8, la marcha del 8, que era de izquierda. Y de repente utilizamos estos términos de agrapa, ¿no? Y los utilizamos para atacar, para separarnos, para dividir, para decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y creo que eso es lo que ha pasado. Creo que a 2 semanas lo que sigo viendo es descalificaciones, pero también creo que algo que no se pudo ocultar es que la gente está cansada. La gente sí ve lo que sucede. Por más de que manipulen los gráficos y los números, todos estamos viendo cómo se vive la inseguridad en México. A todos nos toca. Desde el cobro de piso, hasta no caminar segura por las calles, tener que mandar tu ubicación en tiempo real a tus amigas cuando sales. Esas cosas no son normales, pero poco a poco, y con las redes sociales, hemos normalizado muchísimo la violencia. Veo jóvenes que están buscando cómo actuar frente a esta situación. Justamente antes del podcast te contaba que me acabo de enterar de una convocatoria que se está abriendo que se llama Marchas con Z, Marchas por la Paz, que bueno, es una iniciativa de defensores y de un influencer que se llama Derechumanero. Y justamente están buscando abrir un espacio en Tlatelolco para que todas las personas que participaron en la marcha, sean de partidos, sean quien sea, pueda participar y tengan un interés por mejorar el tema de seguridad de nuestro país, puedan participar, unirse y entablar un diálogo para así generar propuestas y ver si el gobierno las quiere llevar a cabo. Eso a mí me habla de que no solo fue una cuestión de un momento, no fue una cuestión aislada. Los jóvenes están buscando darle seguimiento a esto y por supuesto que yo voy a participar. Entonces, me genera esperanza y creo que también algo que me genera es un poco de paz, saber que gente que nunca había salido a marchar, sale a marchar y ahora entiende muchas cosas que antes no comprendía. Ana Lu, estamos llegando al final del episodio y me gustaría que cerráramos este capítulo con un mensaje final para las personas que te escucharon, para las personas que no pudieron estar en esa manifestación. ¿Qué les dirías? Pues creo que primero que nada a los jóvenes, hermanos, no somos el futuro del país, somos el presente. Y hemos vivido también gracias a las redes sociales en un aislamiento, en una falta de responsabilidad por lo que sucede en nuestro entorno. No necesitas que nadie te pida que lo haga. Toma acción por tu país. Porque seas quien seas, estés donde estés, hayas estudiado o no, seas el perfil que seas, México te necesita. Y esto no se trata de un partido, se trata de un narcoestado, se trata de la violencia. Eso no lo podemos permitir, sea quien sea que esté gobernando. Y pues en general para las personas, a mí me gustaría, y yo siempre se los digo, a mí no me crean. Busquen, comparen y saquen sus propias conclusiones, pero háganlo. Porque de repente nos quedamos en un solo discurso y qué peligroso es eso. Qué peligroso, Lu. Muchas gracias, Ana Lu, por haber estado aquí en el Detrás de los Hechos. ¿Podrías compartirnos tus redes sociales para que la gente que esté de acuerdo contigo y también que no esté de acuerdo contigo te pueda contactar y puedan establecer un diálogo? Me encantaría, claro que sí. Es @Ana_, @AnaLuOG, en Instagram y en TikTok. Hago en vivos todas las mañanas durante el noticiero y echamos chismecito político en las tardes. Y ya saben, siempre ando ahí bien pendiente de sus mensajes porque sí me parece súper importante el diálogo. Ana Lu, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Llega un momento en el que el discurso es insuficiente, donde las pintas a unas vallas con abejitas y florecitas no son capaces de ocultar la realidad. Las personas desaparecidas, los robos, los homicidios, el no saber qué va a pasar mañana. Esto fue Detrás de los Hechos. Gracias por acompañarnos.